El mismo, listo. Sí, al mismo link, la misma contraseña, lo mismo todo. Entonces, vamos a hacer Listo. un taller, vamos a comenzar a hacer un taller de ya los conceptos básicos que ya debieron haber abordado esta semana con Arrieta. Entonces, esta primera parte es súper teórica, pero en verdad es necesario para que las cosas sean más sencillas, que apropien bien los conceptos en esta primera parte. Pues, dice, una lata de refresco a temperatura ambiente se mete al refrigerador para enfriarla. Analizaría la lata de refresco como un sistema abierto o un sistema cerrado, explica. Bueno, yo les escucho a ustedes y yo les retroalimento. Sergio, te Yo escuchamos. creería, yo creería que como un sistema cerrado, Cerrado también. ¿Por qué? porque la lata está Porque cerrada. dentro de la lata está todo. Recordemos que la primera diferencia o la diferencia fundamental entre un No hay sistema transferencia de abierto, masa. exactamente, no hay transferencia de masa. Entonces, al sistema cerrado nunca va a entrar o salir masa, pero sí pueden haber cambios en su presión y en su volumen, pero sin intercambio de masa. Bueno, entonces, sistema cerrado. Era cerrado, vale. ¿Vaya? Cerrado. Okay. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las propiedades intensivas y extensivas? Las propiedades extensivas y intensivas. Ajá. Que las extensivas varían y las intensivas no. ¿Varían de qué? Ok. Pues, que varían dependiendo de la masa. Por El ejemplo, eso en tamaño. función de la masa. Por ejemplo, si partimos, no sé, un bloque a la mitad, una propiedad intensiva sería la temperatura, porque a partirlo esa no cambiaría. Y Exactamente. a diferencia de una extensiva como el volumen sí cambiaría. Porque pues el volumen es derivado. Exacto. Entonces, peso, intensiva o extensiva. El peso es extensiva. Bien, por la misma explicación de ahorita. El estado del aire en una habitación aislada completamente se especifica por la temperatura y la presión. Si no saben, yo la respondo. Espérate y pensamos. Sí. El aire en una habitación aislada completamente. ¿Por qué? La presión. Porque solo hay aire ahí en la habitación, ¿no? Y pues como está aislado, es un sistema cerrado, entonces podemos especificar que tiene ese sistema por la temperatura y la presión interna del sistema como tal, que y solo tiene aire adentro, ¿o no? No, o sea, en realidad sí se puede determinar el estado, pero es por el postulado de estado. Entonces recordemos que un estado ¿Postulado de qué? ¿El postulado de qué? de estado, de, Ah, ok. Aunque o dos la propiedades definición de un estado, intensivas. de dos propiedades intensivas. Ujú. Entonces sabemos que la temperatura es una propiedad intensiva y la presión es una propiedad intensiva. Entonces, al yo conocer las dos propiedades intensivas de una sustancia, yo puedo determinar su estado. Entonces, sí, sí puedo. Ah, vale. Clarísimo ahí, anotado. Sí, para anotar. Ay, bueno, sí, si ruedo se van a mover las cositas. Ay, no. Guardado, grabado. Entonces, dice, el volumen específico molar de un sistema
se define como la relación del volumen del sistema con respecto al número de moles de una sustancia contenidos en el sistema. Esta es una propiedad extensiva o intensiva. Entonces me dice Extensiva. que el volumen específico del sistema con respecto al número de moles. ¿El número de moles ustedes lo fosforizan con una N minúscula o con qué letra? Con una N y un número y una bolita arriba. Okay. Entonces, ¿habías dicho qué? Extensiva. Intensivo. Intensivo. El ¿Por volumen qué? es extensivo, entonces. Pues sí, es Porque el volumen, intensivo, pero es porque independiente. Pero no es por el volumen, sino que si tú partes, por ejemplo, lo mismo que habíamos dicho ahora, si tú tienes un volumen y un número de moles, si tú partes eso a la mitad, entonces el volumen va a disminuir a la mitad y los números de moles también van a disminuir a la mitad, entonces como si yo tuviese un 2 aquí y un 2 aquí y se cancelaría, ¿no? Entonces va a seguir siendo lo mismo. Voy a escribir. Si yo obtengo un cubo una sustancia, una molécula de sustancia de lo que sea, no sé, de helio, de hidrógeno. Entonces esto tiene un volumen P y tiene un número de moles N. Si yo parto esto, entonces voy a tener la mitad del volumen y la mitad del número de moles. Se lo cancelo y me va a quedar el mismo valor. Entonces es intensivo. Listo. ¿Claro eso? O vuelvo y explico. Está claro. Okay. Entonces, defina los procesos. ¿Ustedes me están escuchando bien o me escuchan como súper pasito? Bien. Entonces, defina los procesos isotérmicos, isobáricos e isocóricos. Esto es como memoria. Sí, isotérmico es temperatura constante, isobárico presión constante, e isocórico es volumen constante. Exacto. Excelente. O sea, lo que yo demoré para acordarme que isobárico era de presión y que isocórico era de volumen. No tenía ni idea. Bueno, ¿cómo describiría usted el estado del agua en una bañera? ¿Cómo describiría usted el proceso que sufre esta agua al enfriarse? endotérmico. Porque pierde calor, ¿no? ¿Cuáles son los estados? O sea, primero, ¿cómo definirías el estado del agua en una bañera? Ah, con los anteriores. El estado del Pues agua, líquido, ¿no? líquido, sí. Exacto, líquido, Depende. exacto. No, líquido, o sea, tú no te vas a meter en una Pero bañera ahí congelado. pero uno no sabe, hay gente para todo. El que le gusta le sabe, ¿no? Así, dale. Entonces, es como si yo tomara una instantánea, una foto instantánea, así yo lo relaciono a un estado, para mí es, le tomé una foto en ese momento preciso y esa foto es lo que voy a analizar. Entonces, bajo condiciones normales, con personas promedios, entonces sí, el estado de una bañera es que el agua está en un estado líquido. Entonces, ¿cómo describiría usted el proceso que sufre esta agua al enfriarse? No sé, lo que estamos hablando del desequilibrio térmico. Sí, no sé. Esa es mi bañera y aquí está.
Entonces ese es mi estado 1. Mi estado 2, recuerden que la bañera está abierta por aquí a la... bueno, la bañera no está completamente cerrada, entonces eso sería un sistema abierto o cerrado. Si no está, entonces sería abierto. Abierto, Exacto. sí. Y entonces en mi estado 2 tengo mi bañera en negro. Tengo la bañera y comienzo a calentar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo describo ese proceso que sucede ahí? Isocórico. ¿Por qué? No, no tiene que ser con los procesos de isotérmico, isobárico, isocórico, sino que Ah, ok. sucede Entonces endotérmico. isotérmico. O sea, si tú calientas algo es No, isotérmico. Ah, endotérmico. sí. Que es que pierde energía, pues, que le da calor al Ento ambiente. es Sí, que pues, entra, exo es que ajá. sale. Entonces sí, el agua, Entonces, al exo. agua le entra energía y por eso es que eventualmente ella se va a calentar y se va a evaporar. Entonces, por ejemplo, si yo siempre es súper importante, les recomiendo definir bien cuál es tu sistema a analizar. Si mi sistema va a ser el agua, pues no va a haber cambio. Pero si mi sistema es la bañera, entonces esta agua se va a ir evaporando, porque si lo dejo ahí infinitamente que caliente, que caliente, que caliente, que caliente, y al final voy a quedar sin agüita. Y a mi sistema le está entrando calor, está cambiando su volumen, porque, bueno, el volumen va a ser constante, porque va a ser el mismo volumen de la bañera, entonces sí podría ser un isocórico. Y como estoy a presión ambiente, isobárico también. Pero eso, el agua se va calentando y si tengo que mi sistema es la bañera, va a salir, me voy a quedar sin agua, pero mi volumen va a ser igual que el volumen de la bañera y estoy a presión ambiente, entonces va a ser la presión constante. Entonces, al analizar la aceleración de gases al fluir por una boquilla, ¿qué elegiría como sistema y qué tipo de sistema es este? Sería abierto, que hay un flujo. Abierto Pero en el primero sistema que todo, ¿cuál es cerrado. tu sistema? La boquilla no. Exactamente, la boquilla. Y abierto porque hay una entrada y una salida de gases. Ujú. ¿Cuál es la gravedad específica y qué relación guarda con la densidad? ¿No saben, no responden? Ya te lo estoy googleando. Ah, pero también puede ser peso específico, ¿no? Sí. Ah, eso fue lo que me confundió. ¿Qué te dice Google? Es el cociente entre el peso y el volumen, ¿cierto? El peso y el volumen. O sea, la masa y el volumen. La masa y el volumen. Pero porque el peso es Ah, pues sí, pero el peso es masa la por masa por la gravedad. gravedad. Ajá, entonces el peso es la masa.
el peso, o sea, el peso sobre el volumen, que sería igual a la masa por la gravedad sobre el volumen. Y ese sería el peso específico o gravedad específica. Exacto. Entonces, también, a ver, peso sobre volumen es igual a masa por la gravedad sobre el volumen. ¿Pero qué es masa sobre el volumen? Densidad. Entonces, yo también puedo expresar que la gravedad específica va a ser la gravedad Potencial por por la densidad densidad. del. Entonces, ¿cuál es la relación? De que si la densidad aumenta, la gravedad específica va a aumentar, que esto es una constante. Si hacemos las mediciones en la misma lugar, es una constante. Bueno, siguiente nivel nuestro programa de las preguntas. ¿Quién quiere ser primero? Uy, señorita, ahora sí no la estoy escuchando prácticamente nada. Que ya siguiente nivel de quién quiere ser millonario, porque este taller ya lo acabamos. Ah, ya, ahora sí te escucho. No, ahora sí te escuchamos, sí. Ya no me sale la pantalla. Porque dejé de contar. Calma. No, Estoy no, me abriendo el gusta otro, hacer las cosas rápido, sí. porque estoy abriendo el otro taller. Bueno, No ya lo necesito esas abrí. Ahí pausas ya te activas sale. ahí. Para la No, próxima igual, sesión quiero todo derechito, sin pausas. vean ahí. Igual este lo vamos a terminar rápido porque vamos a hacer todo lo relacionado con conceptos básicos hoy y hacemos el taller de presión el otro jueves. Este Ustedes jueves los dos, este o jueves, el otro. este jueves, esta semana. Hasta jueves estaban listo. El jueves es a las 4. Después a las 4. Sí. El jueves no es de otro grupo. El jueves sigue siendo de nosotros. No, Ok. de nosotros. ¿Cómo Pues así es de otro martes y grupo? jueves. Es Tú puedes martes y Las jueves. entrar. monitorías son Para para todos los todos. grupos. Para Ah, Para ya. todos los todos. grupos. Tú entras a cual te quede fácil o al que quieras. Bueno, en las tablas de termodinámica se presentan las masas molares de varias sustancias muy usadas en ingeniería. Utilizando estos datos determine la masa en kilogramos de 20 kilomol de cada una de las siguientes sustancias: aire, carbono, agua y dióxido de carbono. Arrieta les ha mencionado si los va a poner a trabajar con tablas o los va a poner a trabajar con algún software. No, no, vale, no nos ha dicho nada. No, no nos ha dicho. Entonces, Nos enseñan las dos por si acaso. miren, yo no sé usar el software. Si Arrieta usa, yo estoy en proceso. O sea, yo me voy a mi librito, que lo tengo por aquí guardado, Y saca las tablas. y saco las tablas. Y soy súper vieja escuela. Ah, no, pero es que así se Sobre todo porque aprende. Arrieta no fue el que me dio, no fue el que me dio termodinámica. Dinámica. Estoy buscando las tablas. Mm. Nada más ¿Ya saben por demoraron qué? en la primera tablita. Como la. Ah, Entonces, me dice, ¿dónde se me fue la pestaña? Entonces me dicen que la masa en kilogramos de 20 kilomol de cada una de las siguientes sustancias. Entonces, voy a escribir Es igual. texto. Aire, aire, carbono, agua.
y dióxido de carbono. Entonces, ¿qué necesitamos para saber la masa? Para la conversión necesitamos la masa molar. Entonces, yo ya abrí mis tablas y les voy a compartir las pantallas. Así. Entonces, aquí las tengo. Masa molar del agua, 18.015. Ay, ¿a dónde se me fue lo que escribí? Bien, voy a poner el tablero. O sea, Yo me quedé en la pantalla de la tablita. Y ahora sí. también les voy a compartir la pantalla. Entonces, ¿dónde está el tablero? Tengo que volver a compartir. Gracias. Entonces era aire, carbono, agua y CO2, ¿cierto? Señorita. Entonces, colocamos. Y necesitamos el peso molar de cada una de estas sustancias para hallar la masa de 20 kilomoles. Entonces nos vamos a las tablas. Pues agua, 18.015. Agua, 18.015. Bueno, voy a hacer en texto. Que Dios bendiga el control Z. Gracias. Porque, bueno, vale, ver si toco así porque se me fue. 18.0. No es mejor que los números también los escribas así como escribiste las letras de aire y agua. Sí, pero intenté borrarlo y se me borró todo. Pues, carbono. Carbono. Se me está diciendo que A mí no me está saliendo nada. Sí, no sé. no le sale la tablita. No, No, pues me sale la pizarra. a Cuando mí estás también. escribiendo. Qué raro. A ver, espérense. Me salen unos garabatos ahí. Ahí, ese es mi. Bueno, y ahora entonces, Y ahora aquí sí. está el del agua, el del aire, el de El dióxido de carbono, carbono debe estar por acá abajo. Y el del En el carbono carbono que sí está. no lo veo. Carbono O no sea, el del está. bromo, el de argón. Ya, sí, fría, uh, constante de carbono. gas. Mm, mm. No. No, Pi no está. Bueno, googleazo. Eso es como tanto forceo, yo no sé. Ya lo busco yo. Ya lo está buscando O tú. sea, tengo el cloruro de metílico y no tengo el del carbono. Hágame el favor. Entonces Buscando la masa. voy a ir anotando, los otros. Bueno, la masa molar del carbono es 16.05 gramos sobre mol. Ya va. Eso. Este es el agua. Esto si me dejas, pero ¿por qué se me borra todo?
Yo creo que primero tienes que mover eso de aire y carbono, ¿vale? Y lo puedo Y después lo mover. borras. Sí, Sí, claro. mira. Ay, no Ya, sabía. ahora sí, Ah, de nada. ahora sí voy a escribirlo bonito con el texto. Porque ahora. Entonces, aire. Aire era 28.97. Carbono es 16.05. Carbono, 16.05. Ah, bueno, pongamos las unidades porque esto es importante. Kilogramos sobre El de la kilomol. kilogramos sobre kilomol. Uy, yo no sé si esa fue la que yo te dije, ¿vale? Es lo Acá me mismo, sale gramos sobre mol es lo mismo, porque si un kilomol son 1000 gramos, Ahí se son cancela. 1000 moles y un kilogramo son 1000 gramos, entonces se cancela. Agua, 18.015. Kilo, kilogramos, kilomol. El dióxido de carbono, 44.01. Y no lo puedo, así puedo. Listo. Entonces me habían dicho que eran 20, sí, 20 kilomoles de cada una de las sustancias. 20 kilomoles de cada una de las sustancias. Entonces simplemente tengo que multiplicar 20 por todos estos valores y ya voy a tener la masa de cada una de esas sustancias. Entonces, te digo, a ver, vamos a ver. Ah, muy fácil. Veintiocho punto noventa y siete por 20 me da muy grande. Sí, te debe Me dar da como 400. 579.4. 579. 4 kilogramos sobre kilomol. No, ya, kilogramos. El otro da 321 kilogramos. Y es un viajado de peso. Mm. El otro da 360.3. 60.3 y kilogramos. el, y el otro 706.4 kilogramos. O sea que la fórmula de la masa molar es como el valor de la... Se las anoto aquí texto. Aquí en color. Entonces, la masa de una sustancia es igual a su masa molar, el número de moles. Ya. Y no importa, o sea, lo único importante es que, por ejemplo, si vas a multiplicar por 20, es que esto tiene que estar en kilomol y eso también en kilomol. Pero igual, esto en kilogramos sobre kilomol es lo mismo que tenerlo en gramos sobre mol. Ok. Ok, señor. Es, ¿sí? Ahora, las libras mol de 50 libras de cada una de las siguientes sustancias. Es lo mismo, pero con unidades inglesas, entonces no lo vamos a hacer. Pasamos primero a internacional y después lo hacemos. Ahora, un sistema cerrado consiste en 0.5 kilomol de amonio
ocupando un volumen de 6 metros cúbicos. Determine el peso del sistema en moles. No, en newtons, busqué moles. En newtons. El volumen específico en metros cúbicos sobre kilomol y en metros cúbicos sobre kilogramo. El primero. El segundo. Ya nos quedan 7 minutos de Y monitoreo. terminamos este y cierro la sesión y bueno, vamos a empezar. Entonces, Listo, listo. me dicen que tengo esto. Vamos. Ya, y 0.5 kilomol de amonio, 0.5 kilomol de amonio. Ahora tengo que buscar cuál es la fórmula química del amonio, porque no sé si ahí decía, que yo no me acuerdo. Ahí la voy buscando. Creo que es como El amor, el NH3, amonio. amonio, sí. Como NH3 o algo así. O NH, no sé. Sí, es NH3. Ah, no, amonio o amoníaco. Amoníaco es NH3, sí. NH3 y amonio, Amoníaco. y no sé. No, me sale amoníaco NH3, sí. Amoníaco igual. Veamos que si el Sengel lo puso es porque el Sengel debe tener las tablas. De amonio. NH3, ahí dice que es igual NH3. Amonio es lo mismo que amoníaco. Sí, Ah, bueno. Entonces nos piden el sistema en Newton. Es el sistema y el volumen específico. El volumen específico. Y en metros cúbicos sobre gramos. Y teniendo esto, nos vamos para la tabla de Sengel y nos dicen que el amoníaco NH3 tiene una masa molar de 17.03. Entonces, 17.03 M con 17.03. Vamos a ver. Listo. Ahora, entonces el peso del sistema es simplemente multiplicar 0.5 por el M, que son 17.03, y ya tengo la masa del sistema. Y a su vez lo multiplico, eso me da kilogramos, lo multiplico por la gravedad, metros sobre centro cuadrado, y ya me debe dar el peso.
1703 por 0,5 me dio 8,515. Y por 9,8, 83,53. 3.3. Y entonces, y anotemos por acá. ¿Y cuánto nos había dado por 17.03 por 0.5? A la mitad. 8,15. 8,51. 8.51. 8.51 colombiano. Kilogramos. Eso es lo que tengo de amonio. Y ya el volumen específico es el volumen en kilomoles y en kilogramos. Entonces simplemente va a ser 6, hay 6 entre 0.5 es el doble 12, obviamente. O sea, entre kilomol y metro cúbico sobre el kilogramo, entonces sería 6 entre 8.515, me da 0.71. Listo. Bueno, voy a cerrar la sesión para abrir la nueva porque ya queda un momento. Ya me compartí. Listo. Entonces entramos a la misma. A la misma mitad contraseña.